se mete mejor desde abajo. Pero vamos a intentarlo desde aquí. Ostras, esto me parece que molesta. Tenemos que mover. El escape estaba machacada. Hemos soldado una punta nueva, pero la hemos soldado sin saber muy bien si la hemos soldado bien o no. Yo creo que sí. Ahora la veréis. Ahora la enseño. Vamos a engancharla aquí arriba. Un poquito que se aguante. A ver, este está cogido por aquel lado y este va por el otro. Por al revés. Lo dejamos ya puesto. Va a molestar el... Vamos a tener que levantar más el bastidor, con respecto al elevador. Si no, el tubo escape nos va a tocar todo el rato. Este es el tubo escape de ayer. Hicimos un buen apaño ayer, una buena limpieza y en fin. Bueno, enseño la punta que le hemos hecho. Que no sé si no... Esta es la punta que hemos tenido que soldar. Es de otro tubo de escape. Bueno, es un trozo de tubo de escape con su curva hecha. El que tenía original el coche está todo doblado. Tenemos aquí. Esto terminaba, estaba así, hecho polvo. Tenía también una curva, pero está chafado aquí, todo roto, no sé. No sé dónde metieron el coche para dejar el tubo de escape así, de esta manera. ¿Vale? Ahora tiene su puntera nueva, pero estamos, bueno, estoy en la incógnita de saber si realmente luego nos va a tocar aquí con el parachoques o a ver qué va a pasar aquí. No lo sé. Esperemos que no. ¿Vale? Si toca, pues habrá que cortarlo y modificarlo. Vale, vamos a ver si podemos poner la otra parte del tubo que la tenemos allí. Sí, un poquito más grueso. A ver si ahora podemos montar el escape. No sé si entrará, no me fío. Yo creo que no. Al final lo hemos sujetado aquí y aquí. Aquí es más bajito, aquí se puede enganchar. Vale, vamos a entrar el tubo de escape. Pasa que una de las sujeciones creo que va en la caja. Esta sujeción va a la caja. Otro lugar donde pueda ir. A ver, se cae. Vamos a dejarlo aquí con un alambre. Eso es silicona, no es ninguna historia. Es silicona normal y corriente que aguanta los 800 grados. Estos tornillos son demasiado largos. ¿Por qué al revés? Pues porque al revés se comen menos charcos y menos... La rosca coge menos suciedad, pero vaya. Este coche... No quiero apretar. Lleva. Complicado hacerlo coincidir con todo.
Pues esta era la idea, ¿eh? Luego el escape irá aquí. Cuando esté cogido la caja, los Silent Blocks lo llevarán al sitio. Ahora queda torcido, ¿vale? Queda todo el escape un poco torcido. El Silent Block está forzado, pero cuando lo pongamos en su sitio, aquel Silent Block va a su sitio. Su sitio es este. Van todos a su sitio, ¿vale? Pues así es como queda el escape. También montado. La verdad es que le queda bien poco, casi nada ya al bastidor, ¿eh? Vamos a ver si podemos engrasar un poco los árboles. A ver si este engrasador funciona bien. Hace tiempo que no lo... Me gustaba más el manual. Este... Tío, ya se ha desmontado. Ya se ha desmontado. Bueno, como he dicho, me gusta más el manual, que lo tengo ahí. Bueno, pues hemos reparado también la manual, que estaba sucia y tal. Por dentro hemos sacado toda la grasa, hemos metido la grasa nueva y vamos a meter un poco de grasa aquí. ¿Oís ese ruido? ¿Vale? Eso significa que la grasa está saliendo por entre las rótulas, ¿eh? Mira, ¿ves? Está saliendo por aquí ya. Este eje engrasa los 4. Pensaba que tenía otro aquí detrás. Vale, este otro es para esto, ¿eh? Esto se mueve así. Yo ya le puse grasa antes de montarlo, pero le vamos a meter grasa por aquí. A ver, es bueno si usáis el coche en la montaña, o en general usáis el coche por zonas que tienen barro, agua y demás. Es importante meter grasa y que salga bastante grasa. Que salga, porque de este modo sacamos todo el polvo y todas las partículas de arena y barro que pueda haber ahí dentro. Ahora le vamos a dar a la trasera. Esto si la sé no la monto, está aquí, me pone a dar por saco. Este sería el eje trasero. ¿Es como sale la grasa por ahí? Este ya estaba engrasado. ¿Qué pasa? Que cuando esto dé vueltas, toda esta grasa la salpicará hacia el suelo y hacia arriba. Es recogerla para que no salpique por cualquier sitio, ¿vale? Cogéis un poco, y ya está. ¿Vale? Seguimos con el delantero. En el delantero tenemos una de las juntas universales o rótula que no tiene engrasador. Yo recomiendo que siempre que las cambiéis pongáis que lleve engrasador. Estas no llevan, por lo tanto no podemos engrasarlas. Solo podemos engrasar esto, que es este fuelle de aquí, ¿vale? La rótula no tiene... Ahora miraré bien, pero yo no se lo veo. ¿Vale? Ahí, grasa, vale, muy bien, ya está bien. Yo no le veo engrasador en ninguna parte a esto, si lo llevan detrás, que a veces lo llevan por aquí debajo. No lleva, no. Este no lleva nada. Y la de aquí adelante tampoco, No, solo lleva el trasero. ¿Qué debería llevar, Porque estas salen de la caja. Estas debería llevar y no lleva. En definitiva, hemos engrasado solamente la parte trasera. La verdad es que la parte trasera es la que más trabaja y más suciedad coge, pero sí que es verdad que esta que sale de la caja debería llevar engrasador. Ah, sí, se me olvidaba. Podemos probar el engrasador que pusimos aquí para engrasar el freno de mano. Vamos a verlo. Montamos un engrasador aquí para engrasar este eje. Vamos a meterle grasa a ver qué hace.
Y además lo pusimos bastante bien, porque por aquí abajo le podemos meter la grasa. A ver, ¿por dónde sale? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Has visto cómo sale por arriba? Perfecto. Perfecto. Gracias a un suscriptor que me dijo, ponle un engrasador. Y míralo. Es como sale la grasa. Este eje nunca se nos oxidará. El eje de freno de mano no se oxidará en la vida, porque con la grasa, con el engrasador que lleva aquí, tendremos siempre el freno de mano a punto, sin problemas. Perfecto. ¿Vale? Pues venga, seguimos. Bueno, tenemos esta caja de cambios putrefacta, lista para pegarle un lavado. Que tiende a caerse. Vamos a hacer este. Esto es una preliminar de las limpiezas que les vamos a hacer. Ahora voy a ver si las puedo pegarle un fregado bueno. Pero para eso tenemos que tapar esto primero. Bueno, pues ya está la primera fase de limpieza que le hemos hecho a la caja, ¿vale? Todavía no está terminada. Le hemos sacado toda la costra gruesa que tenía, con agua caliente y a presión. Ahora nos faltará terminar de rascar todo esto. Y rascándole y sacándole todo, y una limpieza con disolvente, gasolina, para terminar de quitarle todo lo que tiene. Pero esto ya lo haremos así a mano. Aquí tiene la silicona, esto de fábrica. Yo creo que no la han abierto nunca en la vida. Tenía mucha suciedad, mucha, pero mucha. O sea, aquí ha ido cayendo aceite, barro y de todo, durante toda su vida. Bueno, pues esto ya nos liaremos en otro momento. A fondo, ya le daremos. Yo vengo empapado, me he puesto perdido de agua. Y venga, seguiremos.